Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a la casa de Dios. Comenzamos nuestro culto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema para esta noche es el siguiente. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Sobre este tema va a estar reflexionando nuestro hermano Suel en esta noche, donde Dios va a dar un mensaje a su iglesia a través de... Bueno, muy buenas noches para todos. Que Dios te bendiga en esta noche en la casa del Señor. El mensaje para hoy es: el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Les invito a abrir sus Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11, que dice así: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llega a una mujer encinta, los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No son de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Estas palabras son palabras del apóstol Pablo, que escribió a los hermanos de Tesalónica. Pablo había viajado a Tesalónica y predicó en ese lugar, predicó la palabra del Señor, el Evangelio Santo, y muchos creyeron, entre ellos judíos y personas no judías. Pero Tesalónica era una ciudad pagana, una ciudad que tenía sus dioses, y a esa gente no le convenía que el Evangelio se predique en ese lugar. Por lo tanto, Pablo y los cristianos comenzaron a ser perseguidos, y él tuvo que huir y se fue a otra ciudad llamada Corinto. Pero Pablo estaba preocupado por la iglesia en Tesalónica acerca de cómo ellos estaban. Así que siempre recibía información o mensajes en aquella época acerca de cómo estaban. Y ellos era una iglesia nueva, estaban bien en la fe, pero tenían algunas cuestiones que no entendían bien. Y una de ellas era acerca de la venida de Cristo. Así que Pablo, en la carta de los tesalonicenses, les habla, los exhorta y también les explica acerca de la venida del Señor. En el versículo 2 dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Cómo ellos sabían perfectamente que el Señor llegaría como un ladrón en la noche y sin embargo estaban confundidos? Estas palabras son palabras de Jesús en Mateo 24:43. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa.
Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él ya había anunciado que su segunda venida sería como un ladrón en la noche. Y esas palabras fueron transmitidas con el Evangelio, se predicó, siempre se predicaba. Y también es un llamado a nosotros hoy en día a preguntarnos si este mensaje acerca de la venida del Señor es transmitido. Si nosotros predicamos, hablamos y decimos a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a las personas que Cristo vendrá otra vez a llevar a su iglesia, ¿nosotros también compartimos ese mensaje o será que ese día nos va a sorprender a nosotros también como un ladrón en la noche? En el versículo 4 dice que este día no va a sorprender a los cristianos. En el versículo 4 de capítulo 5 de Tesalonicenses, que dice: pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿Por qué no los sorprendería ese día a los cristianos? Porque el mismo Jesucristo también enseñó acerca de eso, sobre cómo sería su venida. En Mateo 24:44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Jesús ya había anunciado su segunda venida y él había exhortado a los discípulos, a las personas en aquella época, que estén preparados. Y nos llama también a nosotros hoy en día a estar preparados. Por eso a los cristianos no nos va a sorprender, o no nos debería sorprender su segunda venida como un ladrón en la noche. ¿Y cómo es que se prepara el cristiano? ¿Cómo es que se prepara la iglesia para recibir a Cristo? En Mateo 24, versículos 45 al 47, Jesús también nos habla cómo se prepara el cristiano para esperar su venida. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. La palabra del Señor dice bien que cuando venga lo encuentre haciendo así. De esta manera el cristiano, el creyente debe esperar la venida del Señor. Debe meditar en ella, congregarse, haciendo la voluntad del Señor. La palabra del Señor dice en Juan 14:21, nos habla acerca de que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Jesús nos está enseñando acá que el cristiano que ama al Señor y que espera su venida y que lo ama, guarda todos sus mandamientos. Así que de esta forma el cristiano se prepara para esperar su venida, guardando sus mandamientos, congregándose, cuidando su santidad, leyendo la Biblia, compartiendo el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo no debería esperar un cristiano la venida del Señor? El Señor Jesús también nos habla de esto en Mateo 24, versículo 48 al 51. Y nos habla acerca de cómo un cristiano o cómo no se debe esperar la venida del Señor. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado, y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Mi Señor se tarda en venir. Ese siervo infiel comenzó a descuidar la palabra de Dios, comenzó a
golpear a sus consiervos, comenzó a herir, tenía ira, enojo, descuidó su vida espiritual, descuidó la intimidad con Dios, con el Padre. Y el Señor nos habla que de esa forma no debemos esperar su venida, porque si así lo fuere, ese día nos va a sorprender como un ladrón en la noche. ¿Qué nos llama a hacer el Señor? El versículo 5 de Tesalonicenses nos dice, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. El Señor nos llama a vivir como hijos de la luz, como hijos del día, iluminados por la luz de Cristo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Jesucristo debe iluminar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y por eso el cristiano es hijo de la luz, porque es hijo de Dios. Por eso el Señor nos llama a vivir como hijos de Dios, esperando su venida. Así debemos esperar la venida de Cristo comportándonos como tal. ¿Y qué es lo contrario a la luz? La tiniebla, la oscuridad. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte, el pecado, el desinterés espiritual, el desinterés por las cosas de Dios, es poner en poco la palabra del Señor, es menospreciar venir a su casa a participar del cuerpo y sangre de Cristo. Es una vida descuidada. Si un ladrón entra en nuestra casa por la noche mientras estamos dormidos, ¿qué puede pasar? Nos sorprende, nos roba, nos destruye. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 5:7 que el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense una persona dormida, si lo ataca un león, lo destruye. Por eso es que el Señor nos exhorta y nos advierte a estar despiertos esperando su venida, no dormidos, cuidando qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que decimos, qué es lo que entra a nuestra vida, a nuestra casa, en nuestro hogar, qué es lo que vemos en el teléfono, en las pantallas, qué es lo que escuchamos en las músicas. El Señor nos llama a velar, a estar despierto, atento. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como un león rugiente, o sea que no debemos darle chance, ni que no nos toque ni la uña de ese león. Por eso es que debemos estar atentos, que no se meta ni una uña del enemigo en nuestra casa, en nuestra vida espiritual. No, es una mentirita nomás, no, es solo una mala palabra. A esto el Señor nos está llamando, a que vivamos despiertos. En Efesios 5, 14 al 17, por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te ya pues con diligencia como ley, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. el Señor nos llama a vivir como sabios esperando su venida. Y nos dice, si estás dormido espiritualmente, si en tu casa está entrando algo que es de la oscuridad, que no es de la luz, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo, la luz del mundo, quiere iluminar tu vida, quiere iluminar tu hogar, quiere iluminar tu corazón, tu familia, y te llama a estar despiertos, a velar por tanto tu vida espiritual como la de tu casa, tu hogar, tus hijos. A esto el Señor nos llama y así es como nos llama a que debemos esperar su venida. Efesios 5, 1, 4 nos habla del amor que nos tiene Cristo. Ese amor que nos dice cómo debemos vivir,
ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra cosa o clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Dios nos llama a imitarlo a Él como hijos amados. Querido hermano, el Señor te ama y por eso te invita a vivir en ese amor de Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. Él te llama a vivir en ese amor. Y por eso nos advierte y nos dice, nos está hablando hoy, no den lugar al diablo, no den lugar al enemigo. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna clase de depravación. ¿Por qué? Porque ustedes son santos. Ustedes son de Cristo, amada iglesia. Ustedes son salvos por Cristo. Él ya venció el pecado, Él ya venció la muerte y te llama a vivir una vida santa. Dice, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. Hay un versículo en la Biblia, creo que está en Cantares, si no lo recuerdo más, que dice, cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y nosotros nos preguntamos si no hay alguna zorra pequeña en nuestra vida que se está metiendo en nuestro hogar, en nuestra casa. A veces creemos que es solo una mala palabra, es solo una mentirita que podemos decir, por decirle algunos ejemplos. Pero la palabra del Señor nos advierte que esas son zorras pequeñas y nos está diciendo no den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ustedes son santos, ustedes son amados por Cristo, ustedes son ya salvos por Él. Por eso en su palabra, en el versículo de los versículos 8 al 11 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el Señor nos dice, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Somos hijos del día. El Señor ya te ha salvado. Por eso el Señor te llama a vivir como hijos del día, porque la luz de Cristo iluminó tu vida, iluminó tu hogar, tu casa, tu familia, tu corazón. Y ahora Él te llama a vivir de esa manera. Querido hermano, sos salvo por Cristo. Vive como tal. El Señor nos hizo santos. Vive como tal. Ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche. Que no tengamos miedo en cuanto al día ni la hora, porque la palabra del Señor dice que no sabemos cuándo será, cuándo vendrá el Señor. Pero nos dice que nos preparemos para que ese día no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Querido mío, quiero que este mensaje sea de consuelo para tu vida, como dice en el versículo 11. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Deseo que este mensaje edifique tu vida, tu corazón, que sepas que sos salvo por Cristo, que el Señor te llama a vivir como salvo. Quiero que sepas que sos
santo, porque el Señor te hizo santo. Y quiero que sepas que el Señor te llama a vivir como tal. Que este mensaje sea de bendición para tu vida, para tu hogar, y que el Señor Jesús los bendiga. Amén.